Este es el caso explicado de Juliana Campoverde, la mujer que desapareció y no ha sido encontrado hasta el día de hoy. Juliana Campoverde, la primera de 3 hermanos, era conocida cariñosamente como Julita, mi reina, mi negra, ñaña, ñañita y especialmente Juli. Resulta un día, cuando tenía 8 años, su familia comenzó a asistir a la iglesia cristiana evangélica Oasis de Esperanza, al sur de Quito. Juliana llegó a formar parte del coro y sus cursos de liderazgo de la iglesia. El día sábado 7 de julio del 2012, Juliana, de entonces 18 años, desapareció, y 6 años más tarde, Jonathan Carrillo Sánchez, que es el pastor de esta iglesia a la que ella asistía y la última persona que la vio, fue detenido y sentenciado a 23 años de cárcel por secuestro extorsivo con resultado de eso mismo. Desde el día en que Juliana Lisbeth Campoverde Rodríguez desapareció, la vida de Elizabeth Rodríguez, su madre, empezó su búsqueda de verdad y justicia, y empezó su camino para exigir que el cuerpo de Juliana Campoverde vuelva a aparezca. En un relato de Rodríguez, publicado por la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos, INRED, dice que empezó a ir a la iglesia en el 2003 en búsqueda de apoyo espiritual y luego separarse de su esposo. Juliana tenía 8 años. Elizabeth, junto a sus 3 hijos, frecuentaban a la iglesia en el barrio La Biloxi, sur de Quito, cada miércoles a las 7 de la noche. Los domingos iban a los cultos que empezaban a las 8 de la mañana. Desde que empezaron a ir a la iglesia Oasis de Esperanza, todas las decisiones que tomaba la familia, como visitar a su papá que vivía en otra ciudad, debían ser consultadas con la iglesia. Con los años, Juliana Campoverde se unió al coro de alabanza de la iglesia, por eso iba 2 días más de los que iba su familia, 2 días más. Iba los jueves por la noche y un curso de liderazgo, y los sábados los repasos del coro de alabanza. Ese era el itinerario. Los domingos de culto, Juliana coreaba las canciones de Marcela Gándara. Juliana tenía un sueño muy particular. Cuando se graduó del colegio, ella pensaba viajar a Argentina para estudiar canto. Según su madre, ese sueño fue truncado por este pastor, Jonathan Carrillo Sánchez, de la iglesia cristiana a la que habían acudido por 10 años. Elizabeth Rodríguez cuenta que un día Juliana recibió una solicitud de amistad en Facebook de un supuesto psicólogo pastor llamado Juan Solano, y él habría manipulado a Juliana para que desistiera de sus planes de viajar a Argentina. Le habló de Dios y le dijo que él tiene otros planes para ello. También le dijo que Dios le había revelado que ella debía casarse con Israel Carrillo, otro pastor de la iglesia Oasis de Esperanza y hermano de Jonathan Carrillo, hoy sentenciado por secuestro y muerte de Juliana. Rodríguez notó algo muy curioso, raro, que en Juliana la sintió confundida y preocupada. También sintió que la iglesia estaba interfiriendo demasiado en sus decisiones, así que la familia dejó de asistir en mayo 2012. En medio de esta confusión sobre si viajar o no a Argentina y hasta hacer los trámites para ser admitida en una universidad, Juliana se dedicaba a su propio negocio de venta de medicina natural. Cada mañana a las 9 abría su local ubicado en la avenida Ajaví y Sosoranga, al sur de Quito, y el negocio estaba muy cerca del barrio La Biloxi, donde está esta iglesia. Preocupada por Juliana, su madre insistió para que empezara a estudiar, y ella optó por la carrera de biología y dio pruebas en la Universidad Católica de Quito, y ella fue admitida, pero nunca empezó la carrera porque desapareció días antes de que comenzaran las clases. Pero ¿cómo fue que desapareció? A las 9 de la mañana, el día sábado 7 de julio,
Como de costumbre, Juliana Campoverde fue a abrir su negocio y había pensado poco más de un mes desde que ella y su familia decidieron dejar de asistir a la iglesia. De camino al local, Juliana y su madre se encontraron con el pastor Jonathan Carrillo, lo saludaron de lejos y siguieron su camino. A Elizabeth Rodríguez le pareció raro verlo ahí tan temprano porque la iglesia estaba cerrada y él vivía en el centro norte de Quito. Juliana se quedó en el local y su madre siguió donde iba esa mañana. Ese fue el último beso, el último abrazo y la última bendición que le dio a su hija. Así manifestó su madre Elizabeth Rodríguez en una entrevista al medio español AI. A esto de las 7:51 de la noche, Elizabeth, su madre, recibió un inusual mensaje de texto de Juliana diciéndole que había conocido a una persona y se iba con él. Cuando las cosas cambien, lo hago llegar las cosas del local. Le hago llegar las cosas del local. Textualmente, conocí a una persona y me voy con él. Cuando las cosas cambien, le hago llegar las cosas del local, dijo así en el mensaje. La primera impresión de Elizabeth fue que su hija no había escrito el mensaje porque ella no escribía de esa forma. Este día, Elizabeth Rodríguez llamó a todos los hospitales y clínicas, así como a los amigos de la iglesia, pero nadie la había visto. Intentó comunicarse con el pastor Jonathan Carrillo, pero tampoco contestó. La buscaron por el barrio, visitaron hospitales pensando que tal vez había sufrido un accidente o no lo había identificado. Al día siguiente, el día 8 de julio, domingo, la familia fue a la fiscalía a denunciar la desaparición, pero no la concretaron porque, según INRED, no fueron atendidos adecuadamente. Les dijeron que debían esperar al menos 48 horas y que seguramente estaba de farra, que quizás estaba embarazada o que se fue con el enamorado. La persona que les dijo algo concreto fue sobre el paradero de Juliana fue el pastor evangélico Patricio Carrillo, padre de Jonathan Carrillo, el responsable de la desaparición y muerte de Juliana. Patricio Carrillo les dijo que no le busquen en la policía, sino que más bien en otros sitios, como por ejemplo en las fronteras. 2 días después de la desaparición, el 9 de julio, Margot Rodríguez, la tía de Juliana, recibió una llamada de Patricio Carrillo. El pastor le dijo que había orado mucho por ellas y que en 20 minutos recibirían noticias. Enseguida, Elizabeth recibió un segundo mensaje desde el celular de su hija y diciendo que estaría bien en Cuenca. En cuanto pueda les aviso, dijo, no tengo internet. Esta misma tarde, la hermana del pastor Jonathan Carrillo, Michelle Carrillo, llamó a Elizabeth, su madre, y le dijo que su hija había publicado un estado en Facebook diciendo: hola amigos, gracias por su preocupación, he tomado mis decisiones y quiero que la respeten. Decía así la publicación. A inicios de julio, Elizabeth Rodríguez logró acceder a la cuenta de Facebook de su hija, donde pudo leer este mensaje que tenía con el supuesto pastor psicólogo Juan Solano. Solano le decía a Juliana que la gente que se iba de la iglesia muere, que su corazón la estaba llevando por el error más grande, que no dejara la iglesia, que ella pertenecía allí y que su madre estaba siendo egoísta. También le decía que ella y Fabián, novio de Juliana, habían destruido lo que estaba preparándose para ella. Lo que más le preocupó a Elizabeth Rodríguez fue un proverbio que Solano le mandó a Juliana, textual: entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. El 11 de julio, Elizabeth mostró los mensajes a la fiscal que llevaba el caso,
que lograron denunciar luego del primer intento fallido, y pidió que se investigara desde dónde se han enviado estos mensajes. Y la última ubicación de su hija, como ya sospechaba de los pastores, especialmente de Jonathan y Patricio Carrillo, pidió que se les llamara a rendir versión. La fiscal aceptó la solicitud. Cuando la familia del pastor Jonathan Carrillo rindió la declaración, criticaron a Juliana Campoverde y a su madre, sugiriendo que eran problemáticas y tenían muchos conflictos en casa. En una de sus versiones, el pastor Jonathan Carrillo inicialmente dijo que el día de la desaparición de ella estuvo en el barrio limpiando la iglesia y luego en casa de su padre todo el día. Después Carrillo cambió su versión indicando que había trabajado ese día en el Instituto Nacional de la Meritocracia, donde era ingeniero en sistemas. El 8 de agosto del 2022, un mes después de la desaparición de Juliana, Jonathan Carrillo dio otra versión más ante la fiscalía y dijo que el 9 de julio por la tarde Juliana llegó sin anunciarse a su oficina en el Instituto de la Meritocracia y le dijo que estaba bien con unos amigos. Jonathan Carrillo dijo que Juliana le había pedido mantener en secreto como pastor que ella lo había contactado. Dijo que Juliana le había pedido usar su computadora para publicar un estado en Facebook y le prometió que regresaría a casa. En la versión del 8 de agosto, Jonathan Carrillo confesó que creó un perfil falso en Facebook bajo el nombre de Juan Solano para aconsejarle o sugerirle cambios positivos en su vida, porque creía que Juliana estaba pasando por múltiples problemas. Para Elizabeth Rodríguez, los mensajes que él le mandó fueron amenazantes y manipuladores. Desde entonces, la investigación avanzó a paso lento. Una fiscal, por ejemplo, se negó a continuar investigando el caso a los pastores porque, como ella era evangélica, debía pedir autorización en su iglesia. Algunas pericias, como la judicialización de los chats en Facebook, se lograron por las investigaciones particulares que hizo la familia de Juliana. Durante los primeros 6 años de investigación, el caso de Juliana Campoverde fue manejado por 11 fiscales, 8 agentes. En ese tiempo se han creado 90 expedientes legales, pese a que se han conseguido pruebas indirectas que, según Elizabeth, apuntaban al pastor Jonathan Carrillo. Nada logró vincularlo directamente en los primeros 6 años. Las pistas del caso: 2 años más tarde de la desaparición de Juliana, su familia logró identificar el IP desde el que supuestamente ella hizo la publicación en Facebook en la que avisaba que había tomado decisiones importantes en su vida. El mensaje venía del computador del trabajo de Jonathan Carrillo y con esta evidencia la investigación fiscal se reactivó. En el 2014 se hizo un primer allanamiento a la casa del pastor en el que se habrían encontrado celulares y computadoras con pornografía y fotos y videos de Juliana Campoverde y otras chicas de la iglesia. En 4 años hubo 11 fiscales a cargo de la investigación del caso de Juliana Campoverde, según Elizabeth Rodríguez, su madre. Eso ha permitido que las diligencias se hagan a cuentagotas. En el 2018, Elizabeth pidió un cambio de fiscal, pues quien llevaba el caso le dijo que no podía continuar con la investigación porque no había un cadáver. Entonces, el caso de Juliana Campoverde llegó a manos de la fiscal especializada en género, Mayra Soria. Soria solicitó una nueva orden de allanamiento para la casa del pastor Jonathan Carrillo, donde han encontrado en una carpeta evidencia que cambiaría el rumbo de esta investigación. El pastor había solicitado el registro de llamadas de su celular en el 2012. Este documento detalla los números marcados, las fechas, las horas y la duración de cada llamada, así como el email
el email del teléfono que usaba en ese entonces. Con esta información, Soria utilizó el registro de llamadas del celular de Juliana Campoverde y corroboró que la última realizada desde su número a las 19:50 de la noche del día en que desapareció provenía del celular del pastor Jonathan Carrillo. Después de 6 años y 2 meses de la desaparición de Juliana Campoverde, la madrugada del 8 de septiembre del 2018, el pastor Jonathan Carrillo fue detenido en su casa y llevado a rendir versión en la unidad de flagrancia. La prueba clave en su contra fue un registro de llamadas que mostraba que la noche en que Juliana Campoverde, de 18 años en aquel entonces, desapareció y el pastor había sacado la tarjeta SIM del celular de ella, le había colocado en su propio teléfono y había llamado al buzón de voz. El mismo día de su detención, tras casi 4 horas de interrogatorio, el fiscal Mayra Soria formuló cargos por secuestro extorsivo y solicitó prisión preventiva. En cuanto a la búsqueda del cuerpo, el día 12 de octubre del 2018 se realizaron varios operativos, uno en especial en el sur de Quito, donde Juliana fue vista por última vez, que incluyó a miembros de la Fiscalía, agentes del Grupo de Operaciones Especiales GOE, la Policía Metropolitana, la Unidad de Mantenimiento del Orden, HUMO, Elizabeth Rodríguez y sus abogados. La fiscal Soria describió la vestimenta de Juliana el día de su desaparición: una chompa fucsia, una blusa gris, un jean y unos zapatos Converse. Los agentes buscaron en las quebradas y encontraron ropa, zapatos y un libro, pero ninguno de estos objetos pertenecía a Campoverde. El 13 de octubre hicieron una nueva reconstrucción de los hechos en el sector La Biloxi, pero 2 horas más tarde se interrumpió la diligencia porque Jonathan Carrillo se acogió al derecho al silencio. El 30 de octubre, la Fiscalía allanó la iglesia evangélica Oasis de la Esperanza, pero no hallaron nada. Días después, Jonathan Carrillo se acogió a la cooperación eficaz, es decir, una alternativa legal que le daba una rebaja de penas a cambio de información sobre lo sucedido. Una nueva reconstrucción de los hechos basada en este testimonio reservado de Carrillo se hizo el 10 de noviembre del 2018. Esta vez, la reconstrucción empezó en el sector La Biloxi hasta una calle detrás del Hospital del IES al sur, a un motel cercano al centro comercial El Recreo, y terminó en la quebrada de Bellavista, en el centro norte de Quito. En su testimonio, Carrillo dijo que había dejado el cuerpo de Juliana ahí, metido en una funda, 3 días después de su desaparición. Por 3 días, desde el 11 de noviembre del 2018, se hicieron excavamientos en la quebrada de Bellavista y hallaron huesos y piezas dentales. Para el 27 de noviembre, el laboratorio de la Fiscalía Provincial de Pichincha informó que los restos de ella hallados no pertenecen a Juliana Campoverde. El 30 de noviembre se realizó la audiencia de reformulación de cargos contra el pastor. Un día antes de la audiencia, Carrillo dio una versión nueva, ampliada de cómo ocurrieron los hechos. La fiscal Mayra Soria los contó en su audiencia, y Soria dijo que el 7 de julio del 2012, el día que Juliana desapareció, Carrillo la convenció con engaños de subirse a su automóvil en la avenida Ajaví, al sur de Quito, donde la joven tenía su negocio. La invitó a tomar un café. Luego Carrillo la llevó al motel Monteverde, detrás del centro comercial El Recreo, con la intención de tener un acceso carnal con Juliana. 3 días después, en un lugar en el norte de Quito, tuvieron una discusión durante la cual Juliana se cayó y nunca más reaccionó. Carrillo afirmó que intentó auxiliarla, pero al percatarse de que estaba muerta,
llevó su cuerpo a la quebrada en Bellavista y la arrojó allí. Así, sin más ni más, en esta audiencia de reformulación de cargos, mientras Soria repetía el testimonio anticipado de Carrillo, quien estaba conectado por videollamada desde la cárcel Latacunga, estaba impávido, sin expresiones ni movimientos algunos. Soria dijo que la reformulación de cargos se fundamentaba en 4 elementos: la reconstrucción, por una parte, de los hechos del 10 de noviembre de 2018, también un informe pericial que describe la personalidad del pastor como neurótico, obsesivo compulsivo, agresivo y una inmadurez sexual, y 3, el informe de ADN de los restos encontrados en la quebrada Bellavista que no pertenecen a Juliana, y la versión ampliada del pastor el día 29 de noviembre del 2018. Con base en estos elementos, Soria solicitó a la jueza Portilla agregar el agravante de resultado de muerte al delito de secuestro extorsivo. El 17 de julio del 2018, Jonathan Carrillo fue condenado a 25 años de prisión por el secuestro extorsivo con resultado de muerte de Juliana Campoverde. Durante el juicio, la Fiscalía presentó una 35 testimonios y 18 documentos clave para establecer su culpabilidad. El Tribunal de Garantías Penales de Pichincha también ordenó medidas de reparación. Como medidas, el cierre permanente de la iglesia, la implementación de capacitaciones en investigación con enfoque de género para la policía y fiscalía, y la creación de un registro nacional de pastores y líderes evangélicos por parte del Ejecutivo. La Iglesia del Evangelio Cuadrangular, de la que él es parte, pastor deberá colocar una placa en memoria de los hechos y que continúe la búsqueda de los restos de Juliana Campoverde en la quebrada Bellavista y que se establezca una recompensa. Como parte de la reparación, se dispuso una compensación material de $100,000 para los padres de Juliana. En noviembre del 2020, la Corte Nacional de Justicia inadmitió un recurso de casación que interpuso Jonathan contra su condena por primera vez. La justicia admitió una condena sin cuerpo o testimonio directo y en base a los indicios recabados durante la investigación. 12 años de búsqueda. El 15 de abril de 2021 se ha retomado la búsqueda de Juliana en la quebrada Bellavista el día 26 de mayo. Por tercera vez se hizo una nueva búsqueda del cuerpo en el mismo lugar. El 28 de septiembre del 2021 la Fiscalía se comprometió a integrar un equipo de investigaciones especiales para hallar el cuerpo de Juliana. A casi 3 años de ello, en julio del 2024, la familia de Juliana seguiría sin saber dónde está su cuerpo. El viernes 5 de julio del 2024, en las afueras del Ministerio del Interior en Quito, Elizabeth Rodríguez hizo un plantón apoyada por organizaciones sociales dedicadas a la búsqueda de personas desaparecidas en Ecuador, y el plantón fue para exigir al ministerio que cumpla la sentencia del caso, que continúan buscándola. Si a Julia me la devuelven en restos, nada va a ser igual, pero al menos la tendré. Así dijo su madre.